El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron, se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, a ese lado, y era tal la cantidad de pescados que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas y que también había pan. Jesús les dijo: traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153, y con ser tantos no se rompió la red. Y Jesús les dijo: vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con los pescados. Era la tercera vez que se mostraba a sus discípulos después de resucitar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas que están conectados a través de este medio Facebook Live, para hoy la liturgia pues de la palabra de manera especial pues nos coloca ante la tercera aparición de Jesús resucitado a los discípulos, ¿sí? Recuerden que a la primera que se le aparece resucitado es a María Magdalena. Y luego se les aparece a los caminantes de Emaús, ¿sí? Y ambos, ¿sí? Tanto María Magdalena y los caminantes de Emaús reciben una misión. El Señor les dice: vayan y díganle, ¿sí?, lo que ustedes han visto, ¿sí? Pero en esta tercera oportunidad, en este tercer momento, el Señor se les aparece a un grupo de los discípulos, de los apóstoles, ¿sí? Y se les presenta a ellos después de ellos haber retomado, ¿sí?, la antigua vida que llevaban, ¿sí? Pedro le dice a sus compañeros: yo vuelvo a pescar, ¿sí? Yo vuelvo a pescar. Y recuerden que la forma en la que el Señor llama a Pedro es como que: Pedro, ven, déjalo todo, que yo te haré pescadores de hombres, ¿sí? Pero la situación que realmente pues vivían los apóstoles no era fácil. La situación que vivía ese momento la iglesia primitiva no era fácil, ¿sí? En ellos había todavía mucho miedo, había temor, ¿sí? No querían correr la misma suerte de su maestro, de Jesús, ¿sí? Y Pedro entonces, como queriendo retornar a la normalidad de su vida, le dice a sus compañeros: pues yo me voy a pescar, ¿sí? Yo me voy a pescar. Y otros le dijeron: pues también nosotros vamos contigo. También nosotros vamos contigo. Bueno,
y se fueron y duraron toda una noche pescando y no pescaron absolutamente nada. Ni gripa pescaron, ¿cierto? No pescaron absolutamente nada, ¿sí? Pero el Señor entonces se les aparece y es el discípulo amado, Juan, el que le dice a Pedro, Pedro, es el Señor, es el Maestro, es el Señor, ¿sí? Fue Juan quien le reconoce, ¿sí? Y le dijo, es el Señor. Y cuando le dijo, es el Señor, Pedro se lanzó, ¿sí? Al encuentro de el Maestro, al encuentro del Señor. Entonces, Pedro, queridos hermanos, siempre predica lo mismo, a Cristo resucitado, ¿sí? Pedro, desde ese momento en el que el Señor lo llama, pues Pedro comienza a anunciar a Cristo, ¿sí? A ese Cristo que estaba con él, pero que luego que muere, pues recuerdan ustedes el episodio de la lectura de ayer cuando curan a este hombre que llevaban y lo colocaban en el pórtico, ¿sí? Y Pedro le dijo, mira, no tengo dinero, no tengo nada que darte físicamente, pero te voy a dar lo que yo realmente tengo. Y es que te ordeno que en el nombre de Jesús de Nazaret te levantes, ¿sí? Y el hombre quedó totalmente sano, ¿sí? Es decir, Pedro ya estaba dando allí en ese momento signos de esa resurrección, ¿sí? Estaba dando signos de esa resurrección de Cristo, ¿sí? Del Hijo de Dios. Entonces, hoy todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos también llamados como Pedro a comunicar la resurrección, a comunicar la resurrección, ¿sí? Entre los más necesitados, ¿sí? Entre la gente que está a nuestro alrededor, entre los enfermos, entre nuestros vecinos, en nuestras comunidades, en fin, estamos llamados a ser testigos de esa resurrección, a ser testigos de esa resurrección, porque todo y cada año, pues nosotros celebramos la Pascua, ¿sí? Celebramos de una u otra forma ese acontecimiento, ¿sí? Que transformó la vida del mundo, ¿sí? Y que constató en el corazón de muchos, hoy, en todos y cada uno de nosotros, en mantener la esperanza de que la muerte no es el final para nosotros. Simplemente es un paso en el que nuestra vida es transformada, ¿sí? Nuestra vida es transformada. Morimos a una vida terrena, a una vida superflua, pero nacemos a una vida en el Espíritu, a una vida en el Espíritu. Entonces, cuando el Señor Jesús, pues no estaba presente, ¿sí? Pues los pescadores no lograron hacer absolutamente nada, y es allí también un gran misterio, ¿cierto? Jesús no estuvo presente durante la noche, ellos no lograron pescar absolutamente nada. Y si nosotros afinamos un poquito, es un signo bonito de Dios y que lo estamos viendo, ¿verdad? Fue una iniciativa de Pedro. Pedro decidió retornar a su antigua vida, ser pescador. ¿Sí? Ser pescador. Y si lo vemos desde los puntos de vista de la fe, el Señor no quería que Pedro siguiese siendo ese pescador, ¿sí? Sino que quería que realmente Pedro asumiese a cabalidad la misión que él le había encomendado y la promesa que él le había hecho, porque el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, te haré pescador de hombres, ¿sí? Entonces el Señor, para constatar quizás en él eso, ¿sí? El Señor le dice, no pescaron nada, echen su red a la derecha del barco y allí encontrarán ustedes peces, ¿sí? Y nos dice las Sagradas Escrituras que fueron 153 peces grandes, ¿sí? Que lograron sacar. Entonces, ¿qué tuvo de manera especial que hacerle entender a Pedro, ¿sí? Que no era ese tipo de pescador lo que el Señor quería para su vida, sino que lo que él realmente quería era que él siguiera rescatando almas para Dios, o sea, que siguiese lanzando las redes de Dios en los corazones de mucha gente para que esa gente se pudiese acercar a Dios. ¿Vieron? Cuando nosotros realmente desmenuzamos, ¿sí?, la palabra de Dios, pues nosotros podemos sacar enseñanzas muy bonitas, ¿cierto? Y podemos sacar momentos de presencia de Dios hermosos en cada una de nuestras vidas. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos afine nuestros oídos, y para que nosotros podamos escuchar y que realmente perfeccione cada vez más nuestra visión para que nosotros podamos
ver su presencia en medio de los grandes, pequeños detalles de nuestra vida, ¿sí? Y que se dan en el diario vivir, ¿sí? En nuestra cotidianidad, en lo que realmente pues nosotros somos. Bueno, pues queridos hermanos, pues pidamos al Señor Jesús, ¿sí? Que en cada Eucaristía se hace presente, porque cada Eucaristía es celebrar la Pascua, ¿sí? Es celebrar esa vida en Cristo Jesús, pues que nosotros podamos afinar nuestros oídos, ¿sí? Y podamos de manera especial también tener una visión certera para las cosas de Dios, y que nosotros podamos verlo a Él presente en todos y cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros, ¿sí? En cada uno de nosotros, porque Dios sigue estando presente en ustedes y sigue estando presente en mí. Por eso el compromiso que nosotros tenemos es grande, ¿sí? El compromiso que nosotros tenemos es grande. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos convencidos, ¿sí? De que Él realmente vive. Nosotros tenemos que convencer a los demás con nuestro propio testimonio, con nuestro propio ejemplo. Bueno, pidamos entonces a nuestra Madre, la Virgen María, y a su esposo San José, que interceda por todos y cada uno de nosotros. Que así sea.